Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Como se ha mencionado, vamos a hablar de Soledades Mayores, que es el trabajo premiado por el Lisbaltueña, y para eso yo quería empezar mostrándoos un vídeo. Lo que me preocupa es que es el vídeo que está en la exposición, entonces lo que no voy a hacer es ponerlo y si resulta que todos lo habéis visto, ya que estamos en petit comité. ¿Hay alguien aquí que no lo haya visto? Yo sé que por lo menos 3 o 4 seguros, si lo han visto. ¿Hay 2 que no lo han visto, 3 que no lo han visto? Bueno, pues entonces me disculpáis los que sí lo habéis visto. Y empezamos por ahí. Apago las luces para el vídeo, ¿vale? Son 8 minutos. Y esto resume el trabajo para después hablar un poco precisamente de lo que no se ve, ¿no? De los porqués. La pandemia golpeó con dureza a la tercera edad, el grupo más vulnerable ante el coronavirus. En el interior de las residencias, el aislamiento fue demoledor. A menudo, sin entender lo que pasaba, miles de ancianos quedaron confinados, muchos de ellos en sus habitaciones. A finales de marzo, la ONG Open Arms lanzó un proyecto para realizar pruebas de detección de coronavirus en las residencias de ancianos de Cataluña. Cada mañana, equipos de voluntarios conducían por carreteras vacías hasta los centros de mayores. Era urgente hacer test a todos los residentes para separar positivos de negativos. Había que recoger las muestras y llevarlas a los laboratorios correspondientes. La emergencia era el virus, pero sus consecuencias pusieron el foco en otro lado, la soledad de los mayores. Un colectivo que vivió la guerra civil o las penurias de la posguerra, el franquismo, la transición a la democracia, la llegada del nuevo siglo y ahora esta pandemia. Personas como Carlas, que nació antes de otra gran pandemia, la conocida como gripe española de 1918.
Su reloj marca cada segundo que va sumando a sus 105 años de vida. El coronavirus se llevó las vidas de miles de ancianos sin que sus familiares pudieran estar a su lado en los últimos momentos, alterando incluso el duelo por la muerte. Como el de Marita, que con los servicios funerarios desbordados tuvo que enterrar a su madre 38 días después de su fallecimiento en una residencia. Dentro de los centros, fueron muchos los trabajadores que se dejaron la piel para cuidar de los más vulnerables. Igor era uno de ellos. En la manga de su traje marcaba los días que llevaba confinado con los ancianos. Pasó más de un mes sin salir de la residencia para evitar introducir el virus. En los peores momentos, el trabajo de aquellos que cuidan de los mayores fue una pieza clave en la lucha contra la pandemia. Bien. ¿Qué hacemos? ¿Encendemos la luz? Sí, mejor, para poder grabar. Vale, tenemos una batalla porque a mí me gusta estar a oscuras, pero hay que grabar vídeo. Bueno, me disculpáis que os haya puesto el resumen porque ahora pensaréis entonces de qué vamos a hablar si ya yo todo lo que tenía que decir un poco lo comprendí en esos 8 minutos, ¿no? Pero la verdad que como siempre hay mucho que pulir detrás de las imágenes y en este caso tal vez incluso más que en otras ocasiones. Y me voy a explicar por qué. Me voy a venir aquí para empezar hablando de este trabajo. A mí el confinamiento, el estado de alarma me pilló recién llegado de un viaje, estaba trabajando en Indonesia, llego aquí a Madrid. Salía de viaje inmediatamente el día que se declaró el estado de alarma, decidí no hacerlo el día anterior y menos mal y bueno, y me quedo finalmente en casa, ¿no? Bueno, perdón, entre medias me había ido a mi casa que ahora está en Barcelona y claro, una vez me quedo en el centro de Barcelona y en el centro de una ciudad, pues evidentemente yo soy periodista, no voy a quedarme en casa, voy a salir a trabajar, ¿no? Y salí a trabajar en cuanto se declaró el primer estado de alarma y al principio pongo esta imagen porque creo que para poder hacer la crítica, si acaso que voy a hacer al empezar, creo que tengo que empezar por la autocrítica, ¿no? Habréis escuchado que desde el gremio, ¿no? Desde los periodistas nos estamos quejando y con muchas razones de lo poco que se nos permitió trabajar y contar la pandemia en las primeras semanas. Ojo que no es que ahora no haya dificultades, ¿no? Que también las hay muchas, pero las primeras semanas fue algo realmente lamentable.
Y antes de empezar a hacer esa crítica, quiero hacer la autocrítica porque yo salí a la calle, como muchos otros, pensando en primero, nosotros tampoco lo vimos venir. Es decir, creo que los periodistas tampoco, recuerdo yo, trabajos periodísticos en profundidad alertando de los riesgos que se nos venían encima. Yo mismo me permitía los primeros días hacer estas fotos, pese a que me lo estaba tomando muy en serio, hacía estas fotos que son un poco un chiste, ¿no? Casi la enviabas, estas fotos la convertías hasta con los amigos haciendo un poco, ¿no?, las risas de bueno, por los chistes que andábamos haciendo todos durante los primeros días de pandemia. Y claro, esto porque creo que es, ¿no? Cada uno tendrá su opinión, porque no estábamos viendo lo que realmente estaba pasando en el lugar donde realmente estaba pasando y lo mal que lo estaban pasando muchas personas, ¿no? Durante los primeros días, como os digo, todos los fotógrafos vagábamos como almas en pena por las calles de todas las ciudades. Esto es algo que ha pasado en muchos países, no solamente en España, pero sí se podemos decir que en España fue especialmente alarmante el bloqueo que sufrió la prensa a la hora de trabajar. Y como os digo, íbamos por las calles vacías y fotografiando calles vacías, lo cual había que hacerlo, era muy importante hacerlo. Estaba muy bien hacerlo, incluso era muy interesante hacerlo durante 2 días, pero evidentemente pasados 2 días pues algo más habría que hacer, ¿no? Y resultó totalmente imposible. Llamábamos a los hospitales, llamábamos a las residencias, que eso lo podía entender bastante más, porque bueno, tienen una dinámica bastante complicada, ¿no?, a la hora de trabajar. Pero no podíamos entrar tampoco, ya sabéis que en cementerios, en morgues, en absolutamente ningún sitio, ¿no? Entonces la expresión que están utilizando muchos compañeros es la de la infantilización de la población a la hora de contar la pandemia. Yo estoy muy de acuerdo con ese término. Lo que no sé es hasta qué punto se hizo de forma consciente o de forma totalmente inconsciente, porque estábamos viviendo una emergencia en un lugar donde no suele haber, bueno, una emergencia como esta no la había habido nunca, ¿no? Para todos era nueva, pero a lo mejor además estábamos lidiando en un lugar donde no suele haber este tipo de emergencias y las personas y aquí creo que luego podéis contar, porque bueno, la gente de Médicos del Mundo, ¿no?, tenemos a Alfonso Armada también, de Reporteros Sin Fronteras, sois especialistas. Aquí había mucha gente con capacidad de mando que no era especialista en emergencias, al menos eso es lo que yo me encontré, esa es la sensación que yo tuve, ¿no? ¿Y esto en qué se traducía? En que yo salía a las calles a fotografiar, como os digo, calles vacías y bueno, y si conseguía pues un osito que me haga algo de juego, pues mira qué bien. Y me sentía idiota al llegar a casa, poner las noticias y ver como una compañera o compañero en los informativos me estaba contando que la situación en los hospitales era desastrosa, pero me lo estaba contando desde una calle perfectamente limpia y ordenada donde no ocurría nada, que era la calle de delante del hospital, ¿no? Me lo estaba contando desde dentro de la UCI porque tampoco lo dejaban entrar, ¿no?, a la televisión. Entonces, esto, no sé cómo lo habréis visto los demás, si esto lo habréis visto así o no, pero a mí me empezó a frustrar y a cabrear mucho. No pusimos el grito en el cielo, esto es así el día 1, pero tampoco tardamos demasiado en empezar a hacer llamadas, ¿no?, y a decir, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es que no podemos estar contando lo que está ocurriendo? Y poco a poco se empezó a entrar, pero se empezó casi a entrar más por contactos de amigos, conocidos, familiares. Todos los primeros compañeros que entraban a hospitales cuando yo todavía no había entrado, es que tengo un tío cirujano que me ha abierto la puerta y es que mi primo, no sé qué os parece a vosotros, a mí no me parece muy serio eso a la hora de contar una emergencia de cualquier tipo, ¿no? Aunque también puede ser algo a lo que estemos acostumbrados, no pensaba que fuera a pasar aquí. Entonces yo poco a poco iba no solo frustrándome, sino que además también asustándome, porque daba vueltas por las calles de Barcelona completamente vacías, hacíamos como mucho, ya sabéis, estas imágenes que las veíais repetidas por todos lados, esos aplausos en las puertas de los hospitales. Estas fotos las tengo aquí precisamente por eso, ¿no? De hecho no forman parte como tal del trabajo de Soledades Mayores, sino es lo que acaba derivando en el trabajo de Soledades Mayores. Hasta este día, que es el día en el que me asusto de verdad, porque yo vivo en el centro de Barcelona, en la Rambla del Raval, para quien conozca, y me fui caminando al Hospital del Mar ya a presentarme en la puerta y ver si conseguía entrar de alguna manera, ¿no? Y son 3.7 kilómetros en el epicentro de Barcelona. Como caminas 3.7 kilómetros en el epicentro de Madrid. Y no me crucé con una sola persona, ¿no? Pero cuando llegué a la puerta del hospital,
bueno, vi todo el ajetreo que tenían dentro de urgencias, ¿no? Entonces ese día ya la frustración fue bestial, ya no sabía qué hacer. Ese día ya hacía días que ya no se hacían chistes, yo mismo no hacía ninguna foto que pudiera resultar ni mínimamente cómica, ya no era lugar, no había lugar para ello, y al mismo tiempo seguía sin poder entrar en ningún sitio. Entonces, bueno, pues puse a llamar a todo el mundo que podía, eran las únicas llamadas que me quedaban por hacer, y por fin resultó que se me abrió una puerta que fue esta, y es, bueno, en el caso de la ONG Open, que está especializada en rescates en el mar, en el Mediterráneo, rescates de personas migrantes. Yo colaboro con esta ONG desde que surgió en 2015, y por suerte para mí ellos empezaron un proyecto, como decía el vídeo, ¿no?, de intervención para hacer test en Cataluña, con un convenio con el Servicio de Salud de Cataluña, y ya sabéis que era una prioridad en esos días, ¿no?, testar a toda la población residente y trabajadores de las residencias para poder separar a positivos de negativos. Entonces yo empecé a trabajar acompañando a los equipos, y claro, yo me encontré aquí con una situación, esta es la entrada, ¿no?, a las residencias. Yo me encontré con una situación que no me esperaba, no la de la emergencia, que esta sí me la esperaba, sino con lo que había detrás, ¿no? Y por esto son las soledades. Me encontré con dos tipos de soledades. La primera era la impuesta por el confinamiento, totalmente comprensible y lógica, pero muy dura y necesaria, ¿no? Evidentemente era muy necesaria, pero muy dura. Y la segunda era esa soledad estructural que yo pude atisbar, pero que no podía tampoco documentar, porque estamos en una emergencia, yo no podía pasarme ahí el tiempo que yo quisiera, ni mucho menos, ¿no? Ni el tiempo cada día, ni el tiempo a largo plazo, ¿no? Esa soledad estructural me parecía un problema mucho más profundo y complejo, y que, como os digo, solamente podía ver un poco con la recámara. Yo no conocía el mundo de las residencias, yo no había tenido ninguna relación con él, yo por suerte nunca había tenido ninguna persona mayor en una residencia, no recuerdo haber entrado en ninguna, ni siquiera. Lo máximo que podía saber era de mi época, cuando yo estudiaba sociología, y el problema estructural y la derivación, ya sabéis, del éxodo rural en España en los años 50 a las ciudades, y cómo pues empezamos a vivir en espacios más pequeños, la incorporación masiva al mercado laboral, cada vez hay menos gente que se puede ocupar de los mayores, y todas las explicaciones, ¿no?, que pueden derivar en que la gente hoy en día tengamos pues esas 300.000 personas en una residencia. Y yo creo que eso es lo que más me asustó, que era estructural el problema, que el COVID era una emergencia muy dura y terrible y estaba causando muertes, pero bueno, me imaginaba que tarde o temprano terminaría, y ya sabéis, ahora, bueno, no hace falta, ¿no? Yo intento evitar mucho en esta historia ponerme yo a dar datos que, aparte de que caducan rápidamente, como los de este mismo vídeo, que es de diciembre, del 30 de diciembre, ya los datos están caducados. Y tampoco meterme en camisas de once varas hablando de términos médicos, porque no soy médico, pero ya sabéis, ¿no? El tema de las vacunas ha reducido las muertes en las residencias, y la situación ahora es diferente. La emergencia, digamos que algún día terminará, espero yo, ¿no? Digo yo. Pero insisto en lo que había detrás, el problema estructural de detrás. No sé si vosotros conoceréis, tenéis relación con las residencias. Bueno, sé que los que estáis aquí por parte de Médicos del Mundo sí. Me pareció bestial. Entonces yo me planteé retratar aquello, y me planteaba retratar aquello teniendo en cuenta lo siguiente: no mostrar el rostro de ni una sola persona. Solo en el vídeo se ve el rostro de una persona mayor, y es porque estoy fuera de la residencia. Y bueno, fue una excepción, que incluso luego casi me arrepentí de haberla incluido. Es no mostrar el rostro de una sola persona, por varios motivos. En unas me permitían, en otros no me lo permitían. Dependía, ¿no?, si la residencia ha firmado un convenio de cesión de derechos de imagen, etc. Y yo estaba en un limbo, estaba trabajando, como pasa mucho, y él tuvo que entender y le tuve que comprender, ¿no? Tuve que explicar un poco el limbo en el que yo estaba trabajando, como es habitual en nuestra profesión. Me estaba metiendo a trabajar allí con una ONG, también tenía que, digamos, preocuparme de esa organización, de la imagen de esa organización. Y no solamente era una cuestión legal sobre si tenía derechos o cesión de derechos o no de las personas a las que yo retrataba, sino ya una cuestión de que la mayoría de las personas que estaban ahí con estados cognitivos complejos no entendían qué hacía yo ahí, ni quién era yo, ni por qué tenía una cámara. Entonces no me sentía yo con demasiado derecho a la hora con ningún derecho a la hora de mostrarles, ¿no?, con la cara reconocible, postrados en la cama, etcétera. Además,
ya sabéis, entrando en residencias donde había gente que en ese momento estaba falleciendo y estábamos nosotros con ellos, los familiares no. Yo entré en habitaciones donde la persona estaba a punto de fallecer o recién fallecida, entonces, y los familiares no habían podido estar con ellos, ¿no? Entonces me pareció un motivo más para no mostrar ninguna cara reconocible. Entonces, aquí es donde entramos a hablar ya de pura fotografía, lo cual a mí me encanta, se me olvida a veces, porque como os digo, soy más periodista que fotógrafo, yo creo, pero me encanta que era el reto de oye, ¿cómo hacemos esto, no? ¿Cómo mostramos esto sin mostrar imágenes y a la vez buscando imágenes que evoquen emociones? No sé si lo consigo, yo lo intento, y eso es lo que trato de conseguir, lo que busco siempre en fotografía, es lo que más puedo disfrutar. Imágenes que evoquen emociones. Es lo que hago en mi trabajo habitualmente, más allá de la pandemia, y año a año la fotografía me lleva a buscar esto. Empecé siendo una persona muy literal, yo creo, porque yo llegué al periodismo desde la sociología, entonces creo que empecé siendo muy literal en las imágenes y cada vez trato de serlo menos, e insisto, que otra cosa es que lo consigo, hasta dónde llego, ¿no? Hasta dónde he llegado por ahora, pero ese era el reto. Y lo que hacía era, con ese condicionante de las imágenes, teniendo en cuenta que podía entrar poco tiempo, cada día durante 60 días, bueno, 60 y pico días, entrábamos en una residencia, a veces en 2, bueno, equipos entraban en muchas, porque es que, como digo, hay mucha gente en residencias, no se acababan. Pero yo entraba en una, si había tiempo y yo tenía además ropa de protección de recambio, entraba en 2. Y bueno, y depende de cómo de grande fuera la residencia, había más o menos tiempo para que los equipos hicieran los test a todos los residentes y trabajadores, ¿no? Entonces, digamos que podías en cada habitación, había habitaciones donde no podías entrar, habitaciones donde podías entrar un segundo, algunas te quedabas en la puerta, otras podías estar más tiempo, pero en general había poco tiempo y no se podían mostrar caras, ni tampoco ubicar las residencias. También fue el compromiso que yo adquirí, ¿no? En ningún momento digo en qué lugar estoy, en qué residencia, de qué pueblo, de qué... Esto es un poco contradictorio para mi trabajo habitual como periodista, en que normalmente pues explico quién aparece en la imagen, dónde está hecha la imagen, etcétera, ¿no? Entonces esto fue un poco casi tratar de hacer de la necesidad virtud, en el sentido de que, ya que no podía hacerlo, pues por lo menos entre comillas, cuando lo digo, voy a disfrutarlo, ¿no? Voy a tratar de fotografiarlo, voy a tratar de, ya que no tengo un poco esas imposiciones que normalmente tenemos, autoimposiciones periodísticas, voy a tratar de centrarme en fotografiar. Y así fueron saliendo estas imágenes. Son imágenes como esta, Isabel, una enfermera, que bueno, como muestro en el vídeo, yo pues me quito el sombrero por el trabajo que vi hacer a los profesionales que están cuidando de los mayores, y sé que puede parecer, ¿no?, casi un decorado decir esto, pero de verdad que me impresionó muchísimo. Eran poca gente encargándose de residencias enormes con un montón de personas muy mayores, como os decía antes, todos los directores y las de las residencias, los enfermeros, los doctores, las doctoras, todos nos contaban cómo el estado cognitivo había empeorado mucho más incluso que el físico a pocos días, semanas del confinamiento, y entonces el trabajo que hacían era bestial. En este momento hago esta foto y justo después Isabel me dice que ella que le daba mucha rabia llevar el traje que llevaba y que le parecía contrario a la filosofía de la enfermería moderna, ¿no? Que evidentemente no se le iba a quitar, que era necesidad, evidentemente no se le iba a quitar, pero que le generaba un ellos, un vosotros y un nosotros, ¿no? Y que eso no lo llevaba bien. Con esto vuelvo un poco al tema del principio, en esa reivindicación sobre que esto no se estaba contando y que ahora, insisto, tampoco es que ahora ya sea demasiado fácil contar la pandemia, pero bueno, por lo menos no es tan crítica la situación como al principio. Me voy a quitar el reloj, que veo que se estoy dando reflejo, a ver que lo muevo. Esto no me parece ninguna tontería. Pero ninguna tontería. Yo no sé si os pasó a vosotros o cómo lo habéis vivido cada uno de vosotros. A mí, llegado Nochevieja, cercándose fin de año, me llamaron 3 grupos de amigos distintos para proponerme ir a fiestas de Nochevieja.
Y yo llevaba 2 meses confinado. Yo pues, no viví ni un solo día de confinamiento, pero luego me confiné a final de año. Le cogí miedo al virus, de repente le agarré miedo al virus. Después de haber ido a trabajar, estuve trabajando fuera, volví a las operaciones de rescate en verano, estuve todos los días del estado de alarma trabajando, pues no sé qué me pasó, que de repente le agarré miedo al virus y los últimos 2 meses tenía mucho trabajo que hacer y que hacer de ordenador. No necesitaba salir de casa y prácticamente no vi a nadie. Entonces, cuando de repente recibo 3 llamadas de 3 grupos de personas diferentes para invitarme a fiestas de Nochevieja, yo no lo podía entender, y menos aún por el perfil de gente que me llamaba, que yo pensaba que era gente informada y más o menos, ¿no?, respetuosa, y no lo podía entender. Y cuando les empezaba a mostrar imágenes y a enviar imágenes y a contar un poco lo que yo había hecho y lo que yo estaba viendo, porque también estaba editando un proyecto sobre el COVID, me escribieron directamente, por un lado pidiendo disculpas, pero por otro lado sobre todo diciendo, es que esto no lo habíamos visto, ¿no? Y aquí quiero matizar. Yo llevo muchos años especializado en migraciones y yo me canso mucho y me aburro cuando estoy dando una charla y muestro cosas y la gente después suele preguntar, oye, pero esto que estás enseñando no lo he visto en ningún lado. Digo, no, mentira, no lo has querido ver, porque las crisis de las migraciones probablemente sea la crisis, por llamarla así, en Europa, en el lado europeo, es probablemente la más mediática de la historia. O sea, si quieres información, tienes sobredosis de información para consumirla, ¿no? Es decir, que si no lo has visto es porque tampoco no has sido proactivo, no has hecho ningún esfuerzo en verlo, ¿no? Pero en este caso es diferente, porque de la pandemia no paramos, no dejamos de ir a hablar, eso es cierto, ¿no? Pero no vemos la peor consecuencia de la pandemia, no la vemos. Y la peor consecuencia de la pandemia es la muerte y si no, es un sufrimiento importante, es una enfermedad, ¿no?, con la que hay gente que la está pasando muy mal. Y eso no lo vemos. O sea, a mí mismo se me olvida constantemente. Bueno, aquí me veis con 2 mascarillas, estoy que parezco hipocondriaco, ¿no? Y nunca lo he sido. Pero es decir, que realmente no ha habido esa infantilización como hablamos, ¿no?, al principio. Yo estoy contigo porque yo también trabajé durante la pandemia bastante cerca y yo creo que los que hemos visto nos hemos quedado un poco traumatizados y también sufrimos porque por el rechazo de la prensa a la verdad que nuestros ojos veían, ¿no? Y yo veo como una diferencia de los que han visto y de los que no han visto, ¿no? Justamente lo he vivido igual que tú. Sí, bueno, totalmente. Totalmente. Yo el matiz que hago con respecto a otras crisis es que a veces, como decía antes, ¿no?, me frustro cuando la gente dice, es que esto no se muestra. Y digo, no, bueno, mentira, la información está. Tú sé un poco también hay que ser un poco proactivo para, no esperes a que te lo pongan delante, ¿no? Tú también puedes buscar. Pero es que aquí, aunque buscaras, en ese momento no encontrabas. No existe una fotografía de los primeros días de crisis en una UCI. Y si existe, que me la enseñen. Y si me la enseñan, no va a estar hecha por un profesional del periodismo, va a estar hecha por una doctora o un enfermero, seguramente, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que planteárselo porque estaba generando una reacción importante a corto plazo. A mí cada vez me interesa menos el corto plazo y mucho más el largo plazo a la hora de hablar de las consecuencias del trabajo que nosotros hacemos. Pero en este caso el corto plazo era muy importante porque, como os digo, no veíamos la peor consecuencia y sí que todos sabemos que estábamos viendo repetidamente a enfermeros y doctores contando en las redes pidiendo por favor que la gente se quedara en su casa y que la gente tuviera cuidado y era un poco absurdo. Un poco no, muy absurdo, era patológico, y que yo viera a esos doctores desesperados poniendo ellos vídeos en sus propias redes personales y acto seguido yo llamar a un hospital y es que o no me dijeran que no sistemáticamente o no me respondieran al teléfono, ¿no?, cuando proponía hacer un trabajo para un medio de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? En fin. Entonces, bueno, yo como os decía, estaba buscando a nivel fotográfico por bajar otra vez a tierra, que salto de la fotografía al aspecto periodístico del trabajo, ¿no? Bueno, pues los recursos no son infinitos. Digo, las residencias, no elegía yo la hora a la que entraba, evidentemente. Yo trabajo con luces muy específicas, siempre que me lo puedo permitir. Pues aquí evidentemente eran las que me tocaban, no las que yo buscaba. Muchas de las imágenes más importantes y más relevantes no las podía mostrar, están hechas pero no las podía mostrar porque saltía el tema de los rostros
imágenes como estas que creo que pueden estar bien, pero bueno, también es una imagen de las que yo suelo llamar ONGeras, que no son precisamente las que yo trato de hacer y que bueno, una vez hecha una o dos ya está, no necesito más. Entonces al final se trató para mí de seguir yendo día a día, porque a través de, gracias a poder hacerlo, qué suerte que tuve, podías darle profundidad al relato visual, ¿no? Que es lo que suele fallar muchas veces. Por ejemplo, bueno, pues esta imagen era la mejor imagen que tenía de uno de los detalles que yo estaba buscando, ¿no? Con los muñecos, que era un poco lo que te dejaba ver también el estado cognitivo en el que estaban muchas de esas personas que estaban confinadas. Pero a base de seguir yendo, esta dejó de ser la que más me funcionaba y dejó de ser la que estaba en la edición, porque creo que salió otra mejor, ¿no? Y entonces esto es la forma en la que yo suelo trabajar normalmente también cuando estoy haciendo, bueno, el reportaje que estoy haciendo, que es suelo invertir mucho tiempo, semanas, meses, en trabajar diariamente para que, aunque cuando ya está hecho, la repetición y el seguir yendo creo que acaba mejorando el resultado. Creo que habría mejorado muchísimo más si yo hubiese seguido yendo todavía más, pero el proyecto de la ONG a la que yo acompañaba se acabó y no me respondieron de una sola residencia en las que había estado, incluso con todo el buen rollo que podía haber habido, ni para cuando todo el mundo se puso a hacer, ¿visteis estas fotos de los abrazos con los plásticos? Esta yo me la quedé sin hacer, que no sé si la habría utilizado o no, porque parecía como una especie de happy ending a la historia, y esta historia no termina precisamente con ese momento, pero me gustaría al menos haberla hecho para haber tenido la oportunidad, ¿no? De hecho, mirad, si os me permitís, voy a pasar aquí. Bueno, por hablar de los muñecos, ¿no? Esta escena que a mí me impresionó cuando entré. También creo que aquí jugaba, insisto, con la ventaja de los ojos frescos, ¿no? De que yo pues, no tengo mucha relación con las residencias ninguna, y con el mundo de la vejez pues tampoco he tenido demasiado. Entonces, a lo mejor ahí a quien esta imagen no le parece nada... Bueno, está acostumbrado, ¿no? A mí detalles como estos me impresionaban mucho verlos. Y esta es la imagen por la que sustituí la anterior. Pero me quiero ir aquí. Bueno, vamos por aquí. Esto ya lo habéis visto en el vídeo. Me quiero ir aquí para contarles un poco también el backstage del trabajo, ¿no? El día que yo hago esta foto, yo todavía no había visto una sola foto de un cadáver publicada en España. ¿Y hoy qué hago con esta imagen? He trabajado durante muchos años con muchos medios de comunicación y en los últimos tiempos cada vez menos, porque estoy trabajando de otra manera, ¿no? Y entonces no estaba trabajando en ese momento para ningún medio de comunicación y no me planteaba muy bien qué hacer. Y también, incluso de las redes sociales, llevaba un año sin abrirlas, lo cual ha sido, bueno, pues el mejor año de mi vida, os podéis imaginar, ¿no? Relajación absoluta bueno, pues decidí ponerla en las redes sociales porque no tenía nada más que hacer con ella, directamente. Y fue curioso la reacción, fijaros, encontré muchos comentarios a la foto entre profesionales, entre compañeros profesionales. Uno muy recurrente era: yo también la habría hecho, pero publicarla jamás. Entonces, ¿para qué la habrías hecho? No sé si vosotros la habríais utilizado o no. A mí me parece la imagen más comedida del mundo. No tiene nada demasiado duro como para utilizarla, ¿no? Vaya doble rasero que utilizamos también. Cuando trabajamos en el mundo internacional, utilizamos imágenes muchísimo más duras. Yo, en tono de la culpa, yo utilizo imágenes muy, muy duras trabajando fuera. Y aquí yo mismo me estaba coartando muchísimo más, ¿no? Y esto lo haces por muchos motivos. Y hay uno muy técnico. O sea, no solamente son culturales, y no solamente es que tomas distancia y empatizas más o menos. Hay uno muy técnico que yo no sé si se tiene en cuenta, y es que la cantidad de veces que ahora te llaman cuando trabajas en España, que yo no suelo hacerlo, la cantidad de personas que aparecen en tus fotografías que te acaban contactando, cosa que hace años esto tampoco pasaba, ¿no? Fijaros, esta fotografía, el compartirla, al final acabó generando la segunda parte del reportaje, ¿no? Y menos mal. Al compartirla me contactó una mujer diciendo que había visto la imagen y que le había impactado mucho, y yo ya me temí que sería un familiar o algo, que esto es lo que me suele pasar. Y no, resulta que reconoció que lo que hay detrás es la residencia donde está su madre, o sea, la residencia de la que había salido
este cadáver era la residencia donde estaba su madre y que la había reconocido y que probablemente conocería a la persona que está en el sudario, ¿no? Entonces nos pusimos a hablar y rápidamente le pedí el teléfono y la llamé, era un domingo por la noche, Marita se llama esta mujer, me contó que en ese momento su madre estaba pues a punto de fallecer dentro de la residencia y que ya no podía, claro que no podía entrar, ¿no? Y con mucho pudor le pregunté, porque no la conocía de nada, acabamos de llamarnos por teléfono, si en caso de fallecer su madre podíamos acompañarla en todo el proceso, ¿no? Y nos dijo que sí. Entonces, a la mañana siguiente falleció, Marita y estos son sus hijos. Yo fui con Maribel Izcoe, la redactora jefa de revista 5W, revista en la que yo también trabajo, y que os recomiendo, y es donde finalmente publicamos el reportaje. En ese momento no estaba trabajando normalmente, ¿no? en ella, por eso lo de que no tenía que hacer con la foto anterior. Entonces hablo con Maribel, decidimos hacer el reportaje para 5W, entonces nos ponemos a ello, vamos allí y a partir de ahí acompañamos a Marita en el proceso, ¿no? Esto es el Collserola, la funeraria de Collserola, que esto es, yo creo que precisamente un ejemplo de lo contrario, de cómo sí se tienen que hacer las cosas. Aquí, por falta de espacio, bajaron 300 cuerpos que tenían, no están vacíos los ataúdes, al parking, y ellos lo que hicieron fue precisamente abrirlo a la prensa y permitir a todo el mundo entrar a fotografiar, que es lo lógico. Imaginaros una fotografía hecha aquí a escondidas, lo que habría pasado. Si eso nos enseña y de repente se hace una foto en un parking a escondidas, el desastre que habría supuesto. Aquí fueron mucho más inteligentes y dijeron, mira, esto es una necesidad, están llegando demasiados muertos, y de hecho estaba aclimatado, había la temperatura, todo se hacía con mucho respeto, todo se hacía muy bien y no había ningún problema, ¿no? Aquí está Marita nada más fallecer la madre yendo a... Claro, no pudo entrar. Aquí es cuando fueron, vuelvo para atrás, cuando fueron a la residencia a ver si había algo que hacer. No se podía hacer nada más que recibir el certificado de función en la puerta. Y aquí es cuando iban a la funeraria a ver qué habría que hacer, ¿no? Que había este sinsentido, este es el instante en el que el trabajador de la funeraria le está diciendo, solo puede pasar usted sola, porque para familiares de muertos por COVID solo puede entrar uno. Y ella decía, pero si llevo sin verla 30 días, da igual, pero es un muerto por COVID, ¿no? Entonces tiene que entrar usted sola, ¿no? Esto, perdona, se ha dejado jeringado, todo por aquí. Esto es lo que luego nos permitió, nosotros publicamos el trabajo de Soledades Mayores y 37 días después, que es lo que tardó Marita en poder enterrar a la madre, publicamos un epílogo de Soledades Mayores 37 días después en la propia revista, ¿no? Y a través de ella pudimos ver, esto es lo que está en el texto, ese dilema del duelo que supuso también no poder enterrar a las personas mayores durante tanto tiempo, tardar tanto. Luego, a Marita le propusieron enterrar en vez de cremar, incinerar, porque era más rápido hacerlo así, cuando la última voluntad de la madre había sido que fuera incinerada, evidentemente ya no quería, etc. Pero en cualquier caso, como os comentaba antes, para mí todos estos problemas, estos 38 días para enterrar, era importante contarlos porque formaban parte de una emergencia que estábamos viviendo, ¿no? Pero lo que me impactó, con lo que yo me quedaba era, primero, con la soledad derivada de la emergencia, con la madre de Marita murió estando sola en una habitación, porque por necesidad no podía estar, por la situación no podía estar su hija con ella. Eso la primera. Y la segunda, que tuviéramos a 300.000 personas en residencias de mayores viviendo, en las que a mí me parece un modelo que debería tener solución, ¿no? Pero no se la encuentro. No sé cómo vamos de tiempo, no sé si me estoy pasando mucho o no. Nos queda un minuto para las 8, hemos entrado un poquito más tarde. Si no tiene más prisa, puedes tener 10 minutos más. Vale, claro, lo digo por si queréis comentar o no sé, no creo que estéis de acuerdo con todo lo que estoy diciendo, me parecería raro, podéis... Tengo una pregunta sobre has hablado
esa tensión que existe en tu trabajo de ser periodista o ser fotógrafo, ¿no? Sí. Siempre hay esa tensión entre lo estético y lo que estás documentando. Entonces me gustaría que hablaras un poquito de, porque veo un estilo muy de fotoperiodista clásico, maravilloso, me encanta. Entonces quiero que si puedes analizar tú tu propio estilo estético, en cuanto a composición, al retoque o a la luz, del color, ¿cómo lo describirías? Bueno, como interesante, yo como decía, mi conflicto ahí en ese sentido es que yo vengo de la sociología, yo pretendía ser cooperante, no fotógrafo. Y lo que pasa es que, bueno, hacía las dos cosas a la vez, la sociología y la fotografía, ¿no? Y acabé derivando al periodismo. Entonces mi pelea, lo primero es que mi gran pelea es que, claro, yo soy un periodista, luego elijo fotografiar más que escribir, que sería lo siguiente que haría sería escribir, y bueno, fíjate, no vídeo, ¿no? O sea, yo soy periodista y luego ya la herramienta que utilizo es la fotografía. Me frustra mucho cuando me presenta con, aquí está la periodista y el fotógrafo, digo, oye, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, claro, lo que yo hago es periodismo, ¿no? Lo que yo pretendo hacer siempre y me rijo por ese patrón es periodismo. Pero claro, tuve que darme cuenta y aprender que yo estoy contando las cosas con un lenguaje y que esa literalidad con la que yo llegué a la fotografía, que era tremendamente, bueno, hacer básicamente, ahora lo entiendo, con fotografías literalmente malas, malísimas, ¿no? No servía, no funcionaba, ¿no? Por mucho que a mí la información me importara, si estás narrando algo, ¿no? Una historia visual, tenías que hacerlo con un lenguaje. Entonces yo empecé a centrarme mucho primero me obsesioné mucho trabajando con luces muy concretas, excepto cuando estaba trabajando con medios de comunicación y había algo muy noticiable y algo muy importante que hacer, evidentemente lo fotografiaba fuera a la hora que fuera del día, pero si no, el 90% de las imágenes mías que hay por ahí están hechas en los primeros 10 minutos del día y los últimos 10 minutos del día o por la noche. Pero raro es, si no, que haya una fotografía en otro momento, ¿no? Y a partir de ahí adaptándome a cada trabajo, ¿no? Como en este caso, yo, que para mí fue una cierta libertad. Primero me frustré y dije, ostras, yo no puedo hacer aquí el trabajo periodístico de decir, en esta residencia ha pasado esto, en esta ha pasado esto, en esta lo han hecho bien, en esta lo han hecho mal. No, periodísticamente había muchísimas cosas que contar, ¿no? Y de hecho, si yo hubiera publicado esto en según qué medios, no habría podido hacerlo porque no podía acompañar esa información. Y a nivel periodístico no podía dar los datos, ¿no?, que debería haber dado. Entonces dije, bueno, ya que no puedo hacer ese trabajo tan periodístico, voy a centrarme en hacer un trabajo pues más fotográfico y centrarme en ese no mostrar rostros y en buscar imágenes. Insisto, que no sé si se consiguió o no, pero yo lo que buscaba era hacer, con las limitaciones de espacio-tiempo, imágenes evocadoras, imágenes que fueran evocadoras. Ahora, Mateos, también me generan muchos conflictos. Yo me acuerdo en el Festival Gabriel García Márquez, hace años que estaba allí por un trabajo de migraciones, y las únicas preguntas que me hicieron, ¿no?, en la categoría de fotografía del premio de Gabriel García Márquez, hacían un debate en la categoría de fotografía y a mí solo me preguntaban por la estética de las fotografías, y la segunda pregunta también, y la tercera pregunta también, y yo respondía cabreado, ¿no?, como diciendo, bueno, pregúntame otra cosa, que si nos quedamos en la estética es que muy bien no lo he hecho, ¿no? Entonces tengo ahí una batalla, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, con respecto a la luz me sucede mucho. Algún compañero que es realmente bueno trabajando con luz, yo se lo he preguntado y le digo, oye, ¿te das cuenta de que si tú te vas a Irak, parece que en Irak solo se vive con luces fascinantes y parece siempre un lugar en el que te apetecería estar a ti, porque siempre son las 6:30 de la mañana cuando está amaneciendo y la luz es espectacular, ¿no? O sea, creo que a veces caes en no contar determinadas cosas porque quieres imponer un propio estilo fotográfico y claro, y hay cosas que igual dejas de contar por darle un poco de valor a la estética. Pero también creo que yo defiendo mucho que una buena fotografía vale más que 10.000 fotos mediocres. Porque, bueno, no sé vosotros qué pensaréis de esto. Sabéis que hay miles de definiciones de lo que es una buena fotografía. A mí la que más me gusta de todas las que he escuchado, no sé si es de Kudelka, yo solo escuché a Kudelka, no sé si es suya o de quién la sacó él, ¿no? Pero la de que una buena fotografía es la que no puedes olvidar, yo me quedo con esa. Y eso es una buena fotografía, ¿no? Entonces eso necesita una carga por necesidad, una carga estética y ahí hacer un poco de balance. No sé si he respondido. Sí, no, yo creo que ver que se ve una consistencia brutal en tu trabajo y a la vez una no pretensión de intentar imponer un estilo. Eso es algo que me parece interesante, ¿no? Se ve la historia de forma directa, pero a la vez hay una consistencia visual que no sé cómo describir.
Bueno, no sé, claro, y es que tampoco sé si se puede tener un estilo trabajando como trabajo, porque no deja de ser fotoperiodismo, no deja de ser puro documentalismo, y claro, yo pues lo que hago es narrar lo que veo, tampoco son proyectos que impliquen creación, yo no sé crear, o sea, a mí ahora mismo me dices, ponte aquí a hacer retratos, no tengo ni idea de cómo se hace eso, no es mi elemento, yo fotografío lo que veo, entonces claro, tampoco creo que pueda desarrollar un estilo, ¿no? Más allá de, bueno, pues eso, centrarme en... Cada vez sí que es cierto, o sea, me gusta mucho trabajar con imágenes limpias. O sea, ejemplo de una imagen importante para la historia, pero que no me gusta, a lo mejor. Si solamente trabajo de forma estética, a mí esta imagen me parece tremendamente mejorable. Pero bueno, este instante se dio durante un instante y es lo que hay, no conseguí una mejor y es una parte importante de la historia, porque no solo son los familiares, sino que además esta imagen la estábamos viendo constantemente desde fuera. Yo tuve la oportunidad de hacerla desde dentro, ¿no? Entonces la imagen pasó a formar parte de la historia. Si lo único que hiciera fue decir hago buenas fotos, pues esta foto no entraría dentro de la edición, ¿no? Algo más práctico, ¿no? Porque hablabas muchísimo de la dificultad de entrar y tal, y que seguías en las residencias. Al final conseguiste trabajar por cuántos días y en cuántas residencias al final. No recuerdo el número de residencias porque al final probablemente hice mal, pero no lo fui apuntando, pero fueron 61 días y sí que hubo días que hacía más de una residencia, ¿no? La última semana, las últimas 2 semanas después, hubo 15 días en los que andaba pues eso, llamando y pidiendo que me dejaran, pero ya no pude, porque yo siempre en todo momento entré trabajando acompañando a esta ONG. Yo no entré en ninguna residencia yo solo por mi cuenta, en ningún momento. Quería saber en qué medida este trabajo te ha hecho repensar tu papel como periodista y como fotógrafo. Si crees que en España hay un cierto rechazo por parte de esta sociedad al periodismo que mete el dedo en la llaga porque molesta, porque hay gente que no quiere ver la realidad, y este trabajo creo que y muchos trabajos, esa dificultad para mostrar el dolor y las consecuencias de la pandemia y la muerte, como si esta sociedad quisiera descartar la muerte como parte de la vida. Y me llama la atención esta que has dicho de que soy periodista más que fotógrafo, ¿no? No tiene que ver con el debate también dentro del periodismo escrito entre la literatura y el periodismo, ¿no? Creo que no sé si es un falso debate, creo que el mejor periodismo es el que está mejor escrito, que tiene tanta calidad como la literatura de ficción, igual que la fotografía también, que las buenas fotos, que son las que recuerdas, tiene un componente informativo y estético al mismo tiempo. Pero querías conseguir esa confluencia. Sí. Bueno, si te parece voy de la última a la primera, porque es muy interesante. Con respecto a lo último, estoy de acuerdo, pero aún así creo que, aún así mantengo lo del más periodista que fotógrafo, porque hay bueno, tú puedes ser fotógrafo y no tener nada que ver con el periodismo, ¿no? Puedes fotografiar deportes, o puedes fotografiar publicidad, o puedes fotografiar lo que sea. Y en el mundo del periodismo, tú lo sabes perfectamente, hoy en día precisamente no está muy sofisticada la profesión y hay de todo el mundo haciendo de todo, ¿no? Entonces, en el mundo del periodismo hay fotógrafos que pasan a ser fotoperiodistas, o sea, un fotógrafo que hace pues eso, publicidad, y un día se pone a colaborar con un medio y le gusta, y de repente está haciendo periodismo sin haber venido nunca del mundo del periodismo, y no me refiero a los estudios, ¿no? Me refiero a sin ni siquiera considerarse periodista. Yo tengo compañeros que trabajan en medios de comunicación y me dicen, yo no soy periodista, yo soy fotógrafo. Joder, pues entonces, ¿qué haces trabajando para un periódico, no? Entonces, a eso es un poco a lo que me refiero, a que, bueno, yo primero digo, yo soy periodista, yo he decidido hacer periodismo, y luego, pues, no sé si porque es la herramienta que mejor se me da, o la única que más o menos sé utilizar, o también porque me gusta, pues hago más fotos que escribir o que, ¿no? Pero yo preferiría hacer radio desde Tombuctú que fotos en el Bernabéu, ¿no? En ese sentido es cuando me escribo soy periodista. Por ejemplo, cuando doy clases en los cursos de fotoperiodismo, me impacta porque normalmente hay muy pocos periodistas entre los alumnos. Entonces yo empiezo así preguntando, ¿no? Digo, oye, ¿alguno es periodista? Porque lo importante es el apellido, no el nombre, ¿no? Es el periodismo, no la foto, ¿no? Entonces por eso un poco lo decía. Así que creo que hay similitudes con el tema de lo de la literatura, y de hecho, fíjate si estoy de acuerdo contigo en que
El otro día en una edición con una compañera le mostraba una fotografía y me decía, qué buena foto, es que esto ya no es fotoperiodismo, ¿no? Esto ya es documental, esto ya es arte documental. Y le decía, oye, no, pues para mí esto si acaso es buen fotoperiodismo, ¿no? No hay que denostarlo. Si es malo, es periodismo, si es bueno, ya nos vamos a otra cosa. No, ni mucho menos, puedes hacerlo bien o mal. Con respecto a los medios, por ir bajando, sí, yo creo que lamentablemente vamos a estar todos bastante de acuerdo en eso. Es tremendamente frustrante. Es tremendamente frustrante. No sé si tiene sentido responder así, pero mirad, es la forma más sincera que tengo para responder. Cada mañana camino unos 20 kilómetros y cuando me voy caminando me voy escuchando la SER, ¿no? La cadena SER, que me gusta mucho, que tiene cosas muy buenas. Pero en la cadena SER, si te quedas escuchando por la mañana, vas a escuchar 2 horas, durante 2 horas, a un grupo de tertulianos hablando sobre si la moción de censura, sobre si Porguesa, sobre si Ayuso, sobre si un escaño, sobre si el otro, sobre el no sé qué, sobre no sé cuándo, haciendo exactamente lo mismo que critican a los políticos, que es decir, llevo escuchando 2 horas al día durante 7 días y todavía no me he enterado qué pretende hacer ni uno solo de esos políticos, ¿no? Y entonces paso cambio a la BBC todos los días y me están hablando de la situación en Yemen, me están hablando de cómo están viendo las cosas en Nigeria, me están hablando me entero muy bien de cómo va la vacunación en el mundo, etc. Y me parece el mejor de los ejemplos, que realmente aquí hay una cultura de medios de comunicación muy pegada a la política que hay en este país también, de hecho, ¿no? Y muy poca profundidad a la hora de trabajar crisis, a la hora de trabajar temas que no sean precisamente ese rum político que es sobredosis de él constantemente y además de política puramente nacional, ¿no? El periodismo internacional también tiene muy poca cabida aquí. Me parece que es lamentable. Y esto lo conecto con la última parte, porque la primera pregunta que habías hecho, ¿cómo me impacta a mí? Yo llevaba años frustrándome a la hora de trabajar con medios de comunicación porque precisamente me frustra que mi desarrollo profesional dependa de empresas como estas, empresas en las que se te valora poco, pero es que además no hay ni siquiera había la posibilidad de poder hacer un trabajo decente allí, ¿no? Entonces, oye, es que mi desarrollo no puede depender de gente a la que ni conozco, esto no puede ser así. Entonces cada vez trabajo de otra manera y busco la financiación en otro sitio. Ya sabemos además que, no sé, ahora mismo yo cada vez que un trabajo me ha acabado en las redes sociales he tenido bastante más visibilidad de la que ha tenido cuando se ha publicado en un medio de comunicación, o sea, creo que también hay cosas que se tienen que replantear ellos. Y de repente me encontré con esta situación, me encontré con que llego, como os decía, de un viaje, estoy a punto de irme a otro, se declara esta alarma, yo me pongo a trabajar y cuando veo que este trabajo empieza a tomar un cuerpo, que lo veo como poco publicable, además del tema del que todo el mundo empezaba a decir que era el gran problema, que son las residencias, y yo no conocía otro trabajo hecho en ese momento en las residencias. Hablo con todos los medios de comunicación con los que he trabajado y hablo a nivel internacional y a nivel nacional. No es que nadie lo publicara, es que nadie me respondió ni a un email. O sea, me encontré en la misma situación en la que se encuentran los alumnos. Yo doy pocas clases, pero bueno, hace años que de vez en cuando en los cursos estos doy clases. Y esa frustración de estudiante de es que no me responden a mi email para publicar. Bueno, pues es que a mí me estaba pasando con los editores, con los medios con los que llevaba trabajando años, ¿no? Para que se vea. Pero no me ha pagado Twitter por la foto. Y sí hay que vivir de ello, ¿no? Entonces ahí es donde estamos todavía peleando, a ver cómo lo hacemos. Bueno, ya lo hacemos. Muy bien. Vale. Muchas gracias.